Hola, bienvenidos a la segunda cápsula del género dramático. Para recordar, tenemos que identificar que en el género dramático es todo aquel que va a representar algún episodio o algún conflicto en la vida de los seres humanos y se va a desarrollar por intermedio de diálogos de los personajes. El objetivo de esta cápsula es que identifiquemos las características de la estructura interna del género dramático. Antes de comenzar, recordemos que este género está destinado y está hecho para ser representado frente a un público en un auditorio. Por lo tanto, este género va a abarcar todas las manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. Otra de las características es que el género en la obra dramática no va a tener necesidad de la presencia de un narrador que ordene el mundo creado, sino que van a ser los propios personajes a través de diálogos que van a ir desarrollando estas situaciones. Dentro de la estructura interna de la obra dramática nos vamos a encontrar con una acción dramática, con una presentación, desarrollo y desenlace de esta obra, y en el desarrollo nos vamos a encontrar con el clímax. La acción dramática es este entramado o la secuencia de acciones que permite que una obra se desarrolle. Esta acción dramática es la forma estructurada de la interacción entre los personajes y asegura que el desarrollo y la solución del conflicto se desarrolle. Se inicia con un equilibrio relativo entre dos fuerzas opuestas y las acciones que se llevan a cabo a través de tensiones y distensiones entre estas fuerzas. Por otro lado, el conflicto dramático es esta lucha, esta pelea entre estas dos fuerzas y el problema central de la obra. Este conflicto va a adquirir este carácter dramático en el interior de la obra y puede referirse a distintos temas, como el amor, la guerra o el conflicto interno y propio que puedan tener los personajes o hacia otra persona, la sociedad o el universo o la naturaleza. En la presentación del conflicto se van a presentar las fuerzas en pelea. Los personajes más importantes van a tener las primeras manifestaciones y vamos a saber y conocer sus motivaciones. Usualmente en esta parte se presenta por primera vez el protagonista y el antagonista y con un mayor o menor grado de conocimiento sobre la rivalidad que se van a presentar y que se van a tener. En el desarrollo del conflicto se va a producir esta lucha entre estas fuerzas de conflicto. En esta etapa se avanza hacia el momento de máxima tensión que vamos a llamar clímax. Este alto grado de tensión motiva y envuelve a que los personajes desarrollen un momento breve por el cual después vamos a ver resuelto en el desenlace. Finalmente, nos vamos a encontrar con el desenlace dramático, donde vamos a ver resuelto este conflicto entre estas dos fuerzas. Una de ellas va a salir victoriosa y se va a terminar de imponer sobre la otra, venciéndola o eliminándola con obstáculos que podrían haber impedido alcanzar su meta final. Nos vamos a encontrar con personajes y con ambiente. En los personajes, según su importancia, los vamos a poder clasificar en principales o secundarios. En principales también podemos encontrarnos con personajes que son protagonistas o bien personajes principales que pueden ser antagonistas, como es el caso del Joker en la película. Y el ambiente lo vamos a dividir en dos partes, en espacio y en tiempo. En el ambiente tenemos que identificar qué es la parte física y temporal donde se van a ubicar y donde se van a mover los personajes en el tiempo y en el lugar donde se va a desenvolver las características de esta obra. Como bien dijimos, este ambiente primero lo vamos a dividir en el espacio, que refiere al lugar físico, al lugar geográfico donde se va a situar la obra. Esta información la podemos encontrar en las obras dramáticas al comienzo, en un lenguaje bastante acotado, bastante limitado, y nos va a decir en qué lugar se va a desarrollar la obra, qué es y dónde ocurre esta acción, y no siempre es obligatorio, sino que a medida que se va desarrollando la obra, la, em, el público puede ir em, identificando dónde se desarrolla la obra. En el tiempo, tiene que ver con el tiempo que transcurre en la realidad, la duración medida en reloj, el tiempo donde se produce de manera lineal o con interrupciones, con saltos en el tiempo cronológico, estos juegos temporales hacia el pasado, hacia el futuro, y concretar eh, cuándo se van a desarrollar los acontecimientos. En el lenguaje dramático nos vamos a encontrar con cuatro.
Primero, saber que los diálogos es la forma principal y predominante que va a tener la obra dramática y es esta interacción verbal que hay entre dos o más personajes en una escena. Los monólogos es un discurso que va a tener un personaje que se encuentra solo o cree estarlo y se usa para dar a conocer sus pensamientos más íntimos. Las acotaciones, por otro lado, aparecen al comienzo del texto, entre paréntesis y con letra cursiva, y que nos entregan información sobre indicaciones que tiene que desarrollar el personaje a lo largo de la obra. Y el aparte es cuando un personaje se dirige en forma reservada a otro integrante de la escena o al público y no debe ser escuchado por el resto de los personajes. Pues bien, la actividad que vas a desarrollar es que vas a sacar de una telenovela, de una serie o de una película y vas a identificar el nombre de lo que escogiste. El personaje principal, cuál es la presentación del conflicto, cuál es el desarrollo del conflicto, el desenlace del conflicto y vas a entregar una breve descripción de tu opción. Una vez que hayas hecho la actividad, se la mandas al profesor correspondiente de la asignatura.